Bueno, buen día a todos, ¿cómo están? Vamos a iniciar la pequeña charla, la conversación. Vamos a esperar unos minutitos más, si les parece, para que terminen de conectar todos. Y vamos a dar comienzo a esta charla en vivo. Bien, ya chequeando que hay un porcentaje alto de la gente y el público que está conectado, escuchándolo a Andrés, vamos a arrancar con la charla. Mi nombre es Germán Calvelo, parte del equipo de preparación física de la Selección Argentina de Natación, junto con quien les habló, Andrés Fuentes, y con Jorge González Guedes. Y mi presentación va a consistir en una continuación de lo que Andrés estuvo hablando y de cómo seguir con esa planificación y con esos contenidos y esos conceptos y proyectarlos ya a categorías un poco más grandes y cómo continuaría el plan de desarrollo de la preparación física en base a la primera etapa, que es predominantemente formativa y está enfocada a la educación del movimiento, a la formación motriz y a dotar a los nadadores de un montón de recursos motrices específicos de la natación, especiales que les sirvan para volcarlos a la natación, así como generales, ya que, como les comentaba Andrés en una parte de su charla, la idea desde la preparación física no es solo formar físicamente a nadadores, sino que es formar atletas con una visión a futuro y a largo plazo para que se los pueda proyectar a un nivel muy elevado. Bien, Andrés habló de ciertos desarrollos, de ciertas etapas, y habló de entrenar diferentes variables o diferentes zonas del cuerpo o con diferentes enfoques. Él habló del desarrollo de la zona media o el entrenamiento de la zona media, habló de saltos, lanzamientos y casi en el final de su charla también estuvo hablando sobre el desarrollo de fuerza con ejercicios de sobrecarga, como los ejercicios de fuerza, como una dominada, un press en banco, o ejercicios derivados del levantamiento olímpico, donde él mostró un ejemplo de uno de los chicos en el último Campus Shock haciendo una cargada de potencia y explicó la relación que él encontró entre estos tipos de ejercicios y el rendimiento en el agua. Ahora el siguiente paso, una vez que los chicos saben hacer mucho y de todo y saben hacerlo bien,
ese mucho y a ese de todo hay que entrenarlo, hay que darle una progresión en las cantidades o los volúmenes, una progresión en la intensidad y tener en claro qué es lo que nosotros seguimos elaborando y seguimos tratando de mejorar dentro del plan aplicado a la natación, es cómo hacer esta progresión a largo plazo y cómo entrenar estas progresiones. Andrés habló, entre otras cosas, del desarrollo de la zona media, del desarrollo del core o fortalecimiento de zona media y core. Y esto en las primeras edades es aprender a hacer fuerza con la zona media, es decir, aprender a contraer el recto del abdomen, aprender a contraer todos los grupos musculares que involucran el core, como los músculos abdominales, los transversos, los paravertebrales, los estabilizadores de cadera, y de esa manera tener un buen sostén para movimientos específicos de la natación, tener un buen sostén para que las piernas puedan aplicar fuerza en el cubo o puedan aplicar fuerza en las paredes para desplazarse en cada uno de los giros, o que esa zona media con un muy buen sostén sirva para aprovechar la fuerza de las piernas en el momento de hacer la subacuática, así como poder coordinar las piernas y los brazos al momento de nadar. ¿Qué vamos a hacer con esta zona media? Bien, lo que tenemos que tratar de lograr con esta zona media es una progresión a largo plazo en donde empezamos con ejercicios muy sencillos, básicos, como los crunch abdominales, que los podemos hacer en el borde de la pileta, en el gimnasio, con o sin sobrecarga. Y hasta acá estamos familiarizados con estos ejercicios, las planchas en todas las posiciones, pero esto tiene un tiempo de uso y después hay que empezar a complicarlo. ¿Cómo podemos complicar los ejercicios de zona media? Empezando a elegir variables o variantes que impliquen más grupos musculares que solo la zona media y más complejidad de movimiento. Este es uno de varios recursos que tenemos. O trabajar con alguna superficie que genere inestabilidad, como puede ser un TRX, y variando los apoyos. De esa manera, una plancha convencional o tradicional que estamos acostumbrados a hacer se vuelve a transformar en un desafío porque estamos generando situaciones dificultadas para activar esos grupos musculares, como pueden ver acá. Fíjense toda la variedad que hizo en algunos segundos. O aprovechar de una pelota de ferodinámica y trabajar ya sobre posiciones más específicas, como puede ser una posición similar a la del streamline, en donde no solo tenemos que tensionar el transverso, sino que tenemos que tensionar paravertebrales, dorsales, deltoides. Es decir, la zona media con el tiempo pasa de evolucionar a ejercicios básicos a ejercicios mucho más complejos, y que para poder desarrollarlos tenemos que tener toda la formación motriz de base de la que le habló Andrés. Por tanto, podemos empezar a complejizar y a evolucionar con los ejercicios de zona media a ejercicios con un patrón motriz y un patrón de activación muscular muy similar al de ciertos gestos específicos de la natación. Acá tenemos otro ejemplo más de Ryan Lochte, alguien que es considerado muy bueno en su trabajo de subacuática, haciendo una evolución en sus ejercicios y una complejidad en esos ejercicios. Por tanto, esta zona media y core la podemos mejorar a lo largo de las etapas de desarrollo hasta entrar en las categorías superiores, intensificando la tarea motriz del ejercicio o complejizándola agregando elementos externos como puede ser una pelota de ferodinámica, una superficie inestable, un TRX o cualquier elemento que genere inestabilidad. Otro de los desarrollos de los que estuvo hablando Andrés durante su charla fueron los saltos y los lanzamientos. En las etapas de formación hay que aprender a lanzar, hay que aprender a recibir la pelota, porque muchas veces se producen lesiones por no saber recibir la pelota, ¿sí? Y un dedo lastimado en un nadador compromete quizás una o varias sesiones de entrenamiento en la pileta. Hay que aprender a saltar. ¿Para qué? Para aprender a empujar, para aprender a desarrollar la triple extensión del tobillo, la rodilla y la cadera, algo también de lo que habló Andrés, que esto se va a aplicar no solo en los saltos, sino en ejercicios como los derivados del levantamiento olímpico o en ejercicios como las sentadillas. Al mismo tiempo, además de saltar, hay que aprender a amortiguar o a recibir la caída de ese salto. No solo porque eso también es un buen elemento para desarrollar la fuerza de las piernas de nuestros nadadores,
sino porque aprender a caer también previene lesiones. Y aprender a caer es un punto más de la formación motriz del nadador. Ahora, por lanzar al principio, como un recurso para el aprendizaje, es totalmente válido, pero con el tiempo, lanzar y saltar también tiene que tener un nivel de complejidad técnico mayor. Como lo tenemos acá, alguna vez medallista olímpico Brent Hayden, haciendo saltos al cajón similares a los que todos conocemos, dosificamos o planificamos. Pero después de esto tenemos que empezar a darle más intensidad, porque saltar no es solo saltar por saltar. Como vieron acá, podemos realizar en el video anterior saltos con carga o saltos lastrados con una banda elástica, o evolucionar a saltos desde las posiciones más específicas de una partida, como lo tenemos acá Ryan Lochte. Ese salto lo podemos complicar o intensificar poniéndole una pequeña carga, y de esa manera estamos trabajando el componente fuerza de ese salto, pero con un patrón de movimiento ya específico o propio de la natación. Ahí tenemos de nuevo cambiando la posición del pie, porque no tenemos que olvidarnos que la formación motriz sigue, entonces le tenemos que dar más recursos a los nadadores. No solo es entrenar acá, sino que todavía es una etapa en la que seguimos formando, enseñando y afianzando ejercicios. Otra manera de intensificar los saltos es ir a lo que muchos conocen como entrenamiento pliométrico, o caídas más altos, o drop jump, depende cuál bibliografía maneje cada entrenador, que implica dejarse caer de una determinada altura, que se determina con ciertas evaluaciones, buscando la altura óptima de caída e intensificando el salto agregándole una caída previa. Ese es otro recurso para intensificar estos saltos. Pero no tenemos que olvidarnos que hay que seguir trabajando lo básico. Andrés habló mucho de la carrera, de los desplazamientos, de los frenos, y acá tenemos de nuevo a Caleb Dressel, alguien muy conocido por todos, y vamos a ponerlo un poco más lento esto, haciendo trabajos de sprint lastrados con algunos de sus compañeros de entrenamiento. Bien, y los saltos es exactamente lo mismo. Empezamos con los lanzamientos, es exactamente lo mismo. Empezamos con lanzamientos muy simples como los press, los lanzamientos sobre la cabeza, y ahora le podemos empezar a agregar esos lanzamientos activación de la zona media. Entonces empezamos a conectar los contenidos de la preparación de base o general en un mismo ejercicio. ¿Por qué? Porque después nadar implica bracear con mucha tensión de la zona media para que las piernas puedan patear. Por tanto, en el gimnasio lo podemos educar y lo podemos entrenar buscando ejercicios más complejos. ¿Sí? Otra variante más, seguimos trabajando el sostén de la zona media, más los lanzamientos, otro de los ejercicios que podemos ir intensificando, hasta evolucionar, como el pechito que tenemos acá en pantalla, a ejercicios de fuerza explosiva o de fuerza de brazos que intensifiquen los lanzamientos cuando ya es imposible trabajar con pelotas medicinales más pesadas, como son las lagartijas con aplauso, las lagartijas con despegues completos. Por último, nos queda una región del cuerpo de las que estamos trabajando o haciendo los desarrollos, que es los ejercicios con sobrecarga. Estos ejercicios con sobrecarga son los que normalmente utilizamos ya en esta etapa para desarrollar los mayores niveles de fuerza de los nadadores, tratando con la filosofía siempre de aumentar la fuerza, enseñándole a la musculatura a activarse cada vez más, pero sin que estos trabajos de sobrecarga y sobrecarga elevada generen un aumento de la masa muscular. El foco en estos ejercicios es que el deportista, que es algo que va a hablar Jorge en unos minutos, aprenda a aplicar fuerza y que su cuerpo o la sobrecarga que esté desplazando la mueva cada vez más rápido. El concepto no es levantar por levantar o sobrecargar simplemente por sobrecargar, sino que es una vez que el atleta es bueno ejecutando las dominadas, una vez que el atleta es bueno ejecutando el press en banco, una vez que el atleta es bueno ejecutando una elevación de cadera, un arranque, una cargada, es que la idea es siempre que el atleta, cualquier carga que mueva, la mueva con calidad, con velocidad, y que eso
es lo que va a permitir que el atleta no tenga que entrenar en el gimnasio volúmenes desmesurados que lo fatiguen y haga que después vaya a la pileta a trabajar cansado, porque la prioridad siempre es nadar y la preparación física es uno de los eslabones que nos hace nadar más rápido. Por tanto, trabajar los entrenamientos con sobrecarga sobre la calidad y la velocidad de ejecución, nosotros consideramos que es un pilar fundamental para poder siempre sostener y priorizar la calidad de entrenamiento en el agua. Para que haya velocidad de ejecución, tiene que haber calidad de ejecución, y eso lo tenemos que desarrollar en las etapas anteriores. Si no, este sujeto como Caleb Dressel no puede estar levantando 90 kilos de arranque de un soporte si no tiene una formación previa en el desarrollo de su zona media, en el desarrollo de la fuerza de sostén de sus hombros para poder sostener la barra arriba de la cabeza, o al mismo tiempo tener una muy buena coordinación para poder realizar ese arranque con cargas elevadas. Entonces todo eso lo hacemos en las primeras etapas de formación y lo unimos en estas etapas en donde empezamos a desarrollar la fuerza, pero sin dejar de prestar atención a la técnica y a la calidad de ejecución. Bien, ahora la siguiente parte de la charla, como estoy de tiempo, estoy más que bien, es cómo empezamos o seguimos dosificando las cargas durante esta etapa de la preparación. Ahora les voy a hablar un poco del control del volumen y la intensidad sin dar números, sino mostrando tendencias, porque los números del volumen que puede trabajar en el gimnasio un nadador pueden diferir completamente del de otro y de aquel otro y de este otro. ¿Por qué? Porque cada uno tiene un historial de preparación física y de gimnasio totalmente distinto. Pero sí, como les comentó Andrés, que originalmente habíamos con Gabriel de Nava y él habíamos diagramado un plan a largo plazo con control de volúmenes e intensidades, la realidad nos mostró otra cosa. Entonces me voy a salir de mostrar números y la idea es mostrar tendencias para que vean cómo proyectamos a largo plazo el ajuste de las cargas a medida que el nadador va madurando. ¿Qué pasa con el volumen? El volumen en la pileta, todos los entrenadores de natación lo controlan a través de los metros, ¿verdad? Nosotros en el gimnasio o en el entrenamiento con sobrecarga controlamos el volumen a través de la cantidad de repeticiones hechas en un ejercicio, en una sesión, en un micro, en un mes, en un semestre o un ciclo, en un año y a lo largo de todos los años de entrenamiento. Es la misma filosofía que el control del volumen en la pileta. Y lo que plasmamos es una progresión del volumen en los ejercicios de fuerza, las sentadillas, el press en banco, las dominadas, los ejercicios derivados del levantamiento olímpico, a lo largo de cada uno de los años hasta llegar a primera categoría de manera escalonada y progresiva. Fíjense que dentro de un año tenemos 2 ciclos que coinciden con los ciclos de los nacionales de categoría, en donde el segundo ciclo buscamos trabajar con un poco más de volumen que el primero, pero el primer ciclo del año siguiente o del macrociclo siguiente es un punto intermedio entre los volúmenes desarrollados del primer año. Y así esa oscilación o ese incremento del volumen escalonado nos da una progresión bastante marcada, pero que permite al atleta ir adaptándose a ese aumento de las cantidades. Algunos que han estudiado conmigo o hemos compartido áreas de trabajo estarán reconociendo este volumen como un sistema de entrenamiento, y sí, es un sistema de entrenamiento no cerrado en un mesociclo, sino cerrado en 4 años de trabajo con una correcta evolución y progresión. ¿Sí? Como van a ver, la curva de tendencia nos da que luego de 4 años hay un aumento de la cantidad de trabajo, y si la técnica de muchos ejercicios está bien aprendida cuando iniciamos este proceso y se sigue trabajando sobre la técnica, la cantidad de repeticiones y movimientos a la que fue expuesto el nadador durante todos estos años hace que después de todos estos ciclos, 8 ciclos en total, el atleta pueda consolidar su técnica y una vez que pasa a la siguiente etapa puede asegurarse trabajar con cargas muy elevadas con excelente calidad de ejecución. Y con la intensidad, ¿qué hacemos? También tenemos que ir jugando con la progresión de la intensidad, con los ejercicios de saltos, lanzamientos y zona media,
les expliqué que el aumento de la intensidad se da por la complejidad del ejercicio. Pero acá en los ejercicios con sobrecarga, el aumento de la intensidad lo podemos hacer aumentando los pesos, aumentando los porcentajes respecto a una repetición máxima o a cualquier evaluación que nosotros tengamos hecha del deportista. Entonces nos queda la gráfica de la dinámica del volumen y una pequeña gráfica añadida en rojo, que es cómo vamos aumentando la intensidad a lo largo de los años. Fíjense que en el año el pico de intensidad al que llegamos se mantiene durante los 2 ciclos, porque la idea es en el segundo ciclo aumentar el volumen para afianzar esta intensidad de trabajo. Después de esto pasamos a un nuevo ciclo en donde aumentamos la intensidad y por este aumento de la intensidad, esta es la justificación de por qué planteamos un volumen intermedio. Simplemente para que pueda volver a asimilar esta intensidad y en el segundo semestre afianzarla o afianzar la capacidad de trabajo con esta intensidad máxima, que no va a ser durante todo el proceso, sino en determinadas semanas del proceso, para volver a trepar en intensidad y hacer la misma proyección. Y de esa manera tener, como les decía, un aumento paulatino del volumen y también un aumento paulatino de la intensidad y hasta menos marcado que el volumen, porque por ahora en estas etapas todavía seguimos priorizando la cantidad para afianzar el aprendizaje que la intensidad. La intensidad va a estar dada por la velocidad de ejecución más que por los pesos, y la intensidad realmente exigente vamos a pasar a entrenarla en la siguiente etapa, cuando el nadador pase a la primera categoría y ya tenga una acumulación de años de entrenamiento de sobrecarga y de preparación física suficientemente vasto para que pueda entrenar con mayor intensidad. Ahora, quizás algunos hizo la pregunta, quizás algunos no, o algunos ya lo hacen y otros no. Nuestra idea también no es solo dosificar los ejercicios de sobrecarga, sino dosificar saltos y lanzamientos, es decir, tener un control sobre la cantidad de saltos y lanzamientos a lo largo de los años, y así como tenemos en azul los ejercicios de fuerza, que es lo que veníamos graficando, la línea roja es la intensidad, en rojo tenemos cómo van aumentando los volúmenes de salto, ¿sí? Y en verde cómo van aumentando los volúmenes de lanzamientos. Y si se pone a ver un poco más fino y agudizan el ojo, la proporción en el aumento de saltos y lanzamientos es mayor que el aumento del volumen de ejercicios con sobrecarga. Es decir, vamos pasando de lo general a cada vez más cantidad de especial, ¿sí? A lo largo de los años, para trabajar cada vez más sobre la velocidad de movimiento que sobre los ejercicios más generales o desarrolladores de la fuerza general. Por último, ¿qué pasa con la zona media? ¿Hacemos por hacer la zona media? ¿Tiramos ejercicios, hacemos planchas, hacemos abdominales porque sí? Sí, se puede hacer tranquilamente, pero si tenemos un control de la cantidad de trabajo de zona media y un control en la evolución de los ejercicios de zona media, tenemos muchos más chances de desarrollar de manera estable, armónica y tener un control de la evolución a largo plazo de la capacidad de nuestros atletas en lo que refiere a su abdomen, a sus músculos paravertebrales, a los músculos estabilizadores de cadera. Por tanto, también buscamos realizar una progresión de cargas en lo que a trabajo de zona media o core, dependiendo del nombre con quien cada uno lo utilice. Buscamos hacer un aumento también del volumen, y si vemos en las proporciones, la zona media es lo que más seguimos dedicándole volumen. Por dos cuestiones. Una, porque es algo que conecta el buen funcionamiento de todas las otras variables. Y la otra cuestión es que como el entrenamiento de zona media normalmente implica menos intensidad y con menos carga, se puede trabajar más cantidades. De esa manera tenemos una evolución no solo de la cantidad, sino que ustedes pueden hacer un aumento de la intensidad de los trabajos de zona media, haciendo una evolución en la complejidad de los ejercicios, como les mostré al principio de la clase en el video. Lo mismo en los saltos. ¿Tiene que haber una evolución en la intensidad de los saltos y los lanzamientos? Sí. Aparte de aumentar las cantidades, tenemos que, como les comenté al principio de la clase, hacer saltos y lanzamientos cada vez más complejos,
que impliquen cada vez más grupos musculares, y si podemos hacer lanzamientos que impliquen activar la zona media e impliquen activar las piernas, mejor todavía, porque en nadar se trata de mover todos esos grupos musculares al mismo tiempo. Por tanto, la intensidad la podemos ir ganando de esa manera. Bien, esto ha sido todo por hoy. Espero haber sido claro con los conceptos, haber un poco seguido con la línea de continuidad de lo que habló Andrés. Y bueno, ya muchos tienen mi contacto o saben cómo ubicarme. Se pueden conectar conmigo para lo que quieran, intercambiar opiniones, brindarles información, porque es parte de nuestra tarea como parte del equipo técnico de la selección argentina. Así que quedamos a disposición para cualquier solicitud que ustedes tengan. Espero que la charla haya sido de su agrado. Muchísimas gracias por su tiempo y le dejo pie a Jorge González Guedes para que empiece con su presentación. Saludos a todos.